Cerebros del futuro. Ciclo Día Púrpura. La epilepsia no me define. Capítulo 3. La epilepsia y los trastornos del aprendizaje. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Cerebros del Futuro. Hoy vamos a hablar de epilepsia y trastornos del aprendizaje. Yo soy María Alejandra Parra, coordinadora del programa de epilepsia de CEMPI, y el día de hoy nos acompaña el doctor César Andrés Quintana, que es nuestro epileptólogo, y el doctor David Molina, que es nuestro neuropsicólogo, que hacen parte del grupo de epilepsia refractaria de nuestra institución, CEMPI. Bienvenidos. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con varias preguntitas. La primera pregunta que vamos a hacer es ¿qué es la epilepsia y qué es epilepsia refractaria? Esta pregunta va dirigida al doctor Quintana. Bueno, Alejandra, la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por una actividad hipersincrónica cerebral que genera una actividad anómala. Las manifestaciones son variables, desde la convulsión que todo el mundo ve, cuando el paciente se cae, se muerde, algunas veces se puede orinar, hasta manifestaciones que pueden ser no fácilmente identificables por la población, como son cambios en el comportamiento, alteración en la conducta, problemas a nivel de la socialización, alteración a nivel de las emociones y que en un momento dado pueden interferir con el desarrollo y la cotidianidad de las personas. La epilepsia refractaria es aquella epilepsia que no responde al tratamiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque alrededor del 60 al 70% de las personas que tienen epilepsia responden al tratamiento farmacológico. Eso significa que controlan sus convulsiones o sus crisis con un medicamento, en ocasiones con dos. Cuando tenemos pacientes que toman medicamentos a dosis óptimas, el medicamento indicado para el tipo de epilepsia que tiene y no responden y no controlan sus crisis, se define como una epilepsia refractaria. Es aquella epilepsia que no responde al mínimo dos medicamentos a dosis óptimas y que nos genera realmente un problema en el tratamiento y en el impacto biopsicosocial de las personas afectadas. Bueno, y para que David nos explique un poquito qué es el deterioro cognitivo y qué tipos de deterioro cognitivo hay, para que empecemos como a entrar en materia. Ok, el deterioro cognitivo básicamente es una afectación general de la capacidad mental de la persona, no solo con epilepsia, sino con otras enfermedades como pues, el mismo deterioro cognitivo leve como tal. Entonces, en el deterioro cognitivo, pasando desde el leve al moderado o al grave, diríamos que se caracteriza porque hay problemas, por ejemplo, de memoria muy significativos, hay problemas atencionales también muy significativos y hay problemas en la función ejecutiva, que es la capacidad que tiene la persona para planear, para regularse, para programar también podríamos decir, y de alguna u otra manera verificar toda su actividad mental, psicológica, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que el deterioro cognitivo en muchos casos puede ser transitorio, ¿sí? Puede ser transitorio debido, por ejemplo, a un paciente que tiene una periodicidad de crisis muy significativa y si se le controla puede salir de ahí, o también se puede volver más crónico y más significativo cuando aparece depresión y ansiedad. Esto también nos lleva a decir que si la ansiedad y la depresión como trastornos desaparecen, que pueden ser comórbiles con la depresión, el paciente puede salir también de ese estado de deterioro cognitivo. Hay también otras cositas que tener en cuenta y es que el deterioro cognitivo no solo, diríamos, explica el problema del descenso a nivel mental, sino también a nivel funcional. Entonces también entonces empezaríamos a hablar de una persona que, diríamos, empieza a perder autonomía, digamos que no se puede bañar sola, digamos que no puede comer sola, ¿sí? Con problemas de comunicación, se le dificulta comunicarse con otros, se le dificulta hacer entender a otros qué es lo que necesita y también en la parte social. ¿Sí?
Bueno, eso me lleva entonces a pensar que un deterioro cognitivo no es lo mismo a un trastorno del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en realidad un trastorno del aprendizaje y qué tipos de trastornos de aprendizaje podemos encontrar? Ok, bueno, los trastornos de aprendizaje, la ventaja es que son muy específicos. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de aprendizaje, estamos hablando de básicamente una perturbación de un ciclo normal del desarrollo de ciertas funciones psicológicas superiores que vendrían siendo, por ejemplo, la escritura, la lectura y el cálculo. Esos son los que más conocemos. Entonces, ahí hablaríamos de dislexia, hablaríamos de disgrafia y hablaríamos de discalculia. Y dentro de cada una de esas formas hay otro montón. Entonces hay un subtipo de dislexias, hay un subtipo de disgrafias y también hay tipos de discalculia, ¿sí? Entonces básicamente esos son los trastornos del aprendizaje y como lo decía anteriormente se caracterizan porque si tú comparas a ese paciente que tiene trastorno del aprendizaje con otros pacientes en términos de edad y nivel de escolaridad, está por debajo. Sí, entonces, cuando hablamos de trastorno, hablamos que el paciente no está a la par de otros chicos que deberían estar igual que él por esas dos variables, en términos de edad y nivel de escolaridad. Entonces, ahí hablamos de que es un proceso que tiene un retraso en el desarrollo y hablaríamos de un trastorno, ¿sí? Perfecto, entonces cuando uno tiene un paciente con epilepsia, ¿qué factores que están alrededor de ese paciente pueden influir en que nuestros pacientes tengan un trastorno del aprendizaje? Bueno, Alejandra, en ese caso tendríamos básicamente los factores puramente biológicos, de los cuales se determinan por el sitio, el lugar o la red neurológica que se ve afectada. Tenemos factores de origen social, cuando las personas con epilepsia ven modificada su condición, ya sea por el aislamiento, por la discriminación, por el desconocimiento de la población, de su grupo social, como puede ser el colegio o la familia, lo cual dificulta que el niño tenga un adecuado proceso de integración en el aula escolar. Y tenemos obviamente los factores psicológicos propios de la epilepsia. El temor inédito de la epilepsia a la convulsión, a la diferencia, a la anormalidad, genera que muchos de nuestros pacientes tengan problemas mentales y comorbilidades psiquiátricas que obviamente interfieren con los procesos de aprendizaje dentro del aula de clase. Hablar un poquito de la desmitificación de tantas cosas que hay alrededor de la epilepsia, les pregunto, los pacientes no les han preguntado que si con cada convulsión se les mueren neuronas, si cada vez que el paciente convulsiona se vuelven más bobos. Entonces me gustaría como que habláramos un poquito más de eso y aclaráramos un poquito más ese tema, porque creo que también nos ayudaría como a quitar todos esos mitos que hay alrededor del tema. Sí, esas son preguntas muy comunes en la consulta. Y en general Eh, muy válidas, realmente. Exactamente. Yo que les digo a los papás muchas veces, o sea, los factores más importantes en términos de pronóstico para saber si se puede afectar o no el aprendizaje sería la edad de comienzo de las crisis, ¿no? No es lo mismo un chico que empieza con crisis antes de los 2 años a un chico que comienza, diríamos, a los 9, ¿sí? Porque diríamos, los procesos que sirven como base a los mismos procesos y a las funciones psicológicas superiores, pues no van a tener su desarrollo normal, no van a tener algo así como las bases necesarias para que se puedan desarrollar. Entonces, cuando un chico, un niño empieza antes de los 2 años con crisis y estas no son controladas, como lo decía el doctor, con una epilepsia farmacoresistente, y lo vemos por ahí a los 8, 9 años, es muy probable que tenga unos trastornos del aprendizaje bien significativos o incluso no tanto un deterioro cognitivo, sino una discapacidad cognitiva, ¿sí? Porque los procesos en términos generales no han tenido el desarrollo adecuado porque ese cerebrito no ha podido, diríamos, consolidar el aprendizaje, lo que le enseñan en el colegio y tampoco ha podido descansar adecuadamente. Entonces, eso es un factor muy importante. El otro sería digamos, la periodicidad de las crisis. Sí, o sea, no es lo mismo un chico que tiene una crisis cada 2 meses
a uno que al día tiene 10, 20 crisis. Eso también es un indicador. Lo otro serían, como decía el doctor, el asunto del manejo en el colegio, el asunto de cómo el colegio maneja, diríamos, a nivel relacional lo que es la epilepsia, enseñarle a los compañeritos cómo reaccionar frente a eso, todo lo que llamamos nosotros psicoeducación, ¿no? Eso también se le explica a los papás para tratar de sacar esos, diríamos, prejuicios con los que llegan ellos a consulta y que de alguna u otra manera dificultan el proceso de rehabilitación en sí mismo. Pues bueno, Alejandra, con relación a su pregunta, tiene por lo que veo dos aristas. La primera es el tiempo en el que las crisis duran, la muerte de las neuronas y retomando lo explicado ya pues por el doctor David, ese proceso de deterioro que continúa o que está presente durante la epilepsia como factor asociado. Entonces, la primera pregunta, para que haya un daño cerebral, se necesita que las crisis sean de una manera prolongada. Y esa determinación en el tiempo en general depende de cada paciente y del tipo de crisis que se pueda tener. Hay crisis como las crisis tónicas, en las que el paciente se pone totalmente rígido, altera la conciencia, cae al piso, que si son de más de 5 minutos, se consideran ya como un estatus en progreso. De igual manera, si tenemos crisis que son focales, de inicio muy difuso, con alteración del comportamiento, esas crisis se vuelven muy poco relevantes o son las crisis que habitualmente tiene el paciente, probablemente no tenga un daño neuronal o una alteración metabólica tan severa que genere un daño biológico o estructural. Ahora bien, el paciente con epilepsia refractaria ve afectado su desempeño tanto por las crisis repetitivas en distintos sitios de su cerebro o en un sitio en específico, como por el uso continuo de medicamentos, los cuales obviamente interfieren en las funciones, en el desempeño académico, las funciones corticales, en las funciones de su desarrollo, de su aprendizaje y en el desempeño académico. Lamentablemente, los medicamentos anticonvulsivantes traen efectos adversos. Entonces, buscar potencializar ese factor inhibitorio, eso que amarra la crisis, también me puede generar somnolencia, alteración perceptual, algunos medicamentos pueden producir alucinaciones, otros cambios a nivel del estado de ánimo o incluso irritabilidad y agresividad. Bueno, ya hablando un poquito de algo más diferente, ya tenemos claros los trastornos del aprendizaje, pero ¿cómo más se puede ver afectada esa esfera del paciente a nivel social, a nivel personal? Porque el doctor David ya nos había hablado que podían haber también trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad asociados. Cómo también se nos afectan esas esferas del paciente, no solo la esfera escolar, sino esa esfera personal y esa esfera social. Nosotros lo podríamos ver desde tres ópticas. La primera sería el trastorno del aprendizaje propiamente dicho. Entonces, el problema del niño para aprender a leer y para aprender a escribir, que son dos procesos que van de la mano. ¿Sí? O sea, uno no es que aprenda uno y después el otro. Uno aprende de manera simultánea, tanto la lectura como la escritura, y el hecho de que existan problemas o dificultades en uno o el otro, pues me va a generar o me va a configurar un trastorno del aprendizaje, la lectura y la escritura, lo que sería la dislexia. Lo mismo con la discalculia, que es el trastorno del aprendizaje del cálculo, de la matemática como tal. Ahí tendríamos otro que vendría a ser un problema, una dificultad para desarrollar estrategias de aprendizaje, que diría yo que es el más significativo, porque si no hay estrategias de aprendizaje, pues no se consolida lo que se enseña en el colegio. ¿Sí? Y eso va de la mano de, por ejemplo, un niño que tiene más crisis durante la noche, que esos son los que más se afecta a nivel de aprendizaje. A nivel emocional tendríamos otras variables que tendrían que ver con la sobreprotección, porque estos son niños que las familias por lo general tienden a sobreproteger, a no dejar que exploren, a no dejar que se equivoquen, cuando hacen pataleta inmediatamente, ¿sí? Y hay muchos niños que identifican eso y se pueden aprovechar de la situación. Entonces también el solo hecho de sobreproteger al niño puede generar problemas en el aprendizaje de la autorregulación.
Entonces podemos ver niños que son muy, diríamos, muy difíciles de controlar, ¿sí? Cuando tienen episodios, diríamos, de heteroagresión, de autoagresión, o cuando algo no les parece y no pueden tolerarlo, entonces hacen su pataleta como tal, ¿sí? Y lo otro sería la parte social. Y en la parte social, pues básicamente viene o se desprende de esos dos factores que les acabo de mencionar, porque genera problemas a nivel de lo que es la autoeficacia, ¿sí? Y a nivel de lo que es la autoestima. Entonces el niño ya no se percibe como un niño que pueda hacer las cosas, sino que él puede empezar a percibirse como un niño que es inútil, ¿sí? Como una persona que es inútil y que no puede responder a las demandas del medio, porque claro, sus otros compañeritos están aprendiendo y él no. Entonces el colegio muchas veces no está preparado para esto y no hacen adecuaciones necesarias que, diríamos, le faciliten el aprendizaje al niño, y esto lo que hace es perpetuar ese ciclo y finalmente llegamos a una parte de negatividad frente al aprendizaje, que es muy difícil superarlo en rehabilitación porque ya hay una actitud marcada, ya hay unos esquemas ya muy, muy marcados con respecto a eso, que no nos facilitan que ellos, diríamos, puedan absorber todo lo que le están pasando en el colegio, toda la parte de las estrategias, toda la parte de los contenidos como tal, ¿no? Bueno, y ya que nos centramos un poquito a esa parte del colegio, ¿ustedes qué piensan, cuál piensan que es la responsabilidad del colegio frente a conocer esas alteraciones del aprendizaje a las que están expuestas nuestros pacientes con epilepsia? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo acompañarlos? ¿En qué ustedes han visto que de pronto hay falencias y en qué se podría trabajar? Mira, paradójicamente, el grupo docente que mejor reconoce el trastorno de la epilepsia y que mejor entra a intervenir son las profesoras de preescolar y de párvulos, que notan la alteración a nivel del neurodesarrollo como pilar fundamental del aprendizaje. Esas profesoras son una agudeza única con los procesos de neurodesarrollo y cómo el niño va aprendiendo y cómo va viendo comprometidas sus funciones sociales con los demás niños, su alteración a nivel del lenguaje, su motricidad fina y su motricidad gruesa. De igual manera, todos los procesos de neurodesarrollo se interactúan en esas epilepsias de inicio temprano y afectan y generan un retroceso en las habilidades adquiridas del niño con epilepsia. Yo diría que también hay otros factores como el asunto del desconocimiento, ¿sí? Que no es culpa de los profes como tal, es culpa de las políticas. Eh, diríamos, ellos desconocen la mayoría de lo que es la epilepsia, qué produce la epilepsia, cómo se puede controlar la epilepsia, en qué desencadena una epilepsia cuando hablamos de aprendizaje. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con el mismo aprendizaje, porque los profes diríamos que están capacitados para conocer el aprendizaje en términos normales, pero no en términos anormales. De la normalidad del niño. Exactamente. La epilepsia tiene ese estigma de una condición anormal y discriminativa hacia el paciente. Sí, entonces, o sea, tienes por un lado que ellos no saben identificar, no comprenden lo que es la epilepsia. Vuelvo y lo digo, no es un asunto de actitud, ¿sí? Y por el otro lado, desconocen también lo que es los trastornos del neurodesarrollo como tal, ¿sí? Y cómo identificarlos de manera temprana. Entonces, básicamente eso nos lleva a la premisa que lo ideal sería identificar tanto la epilepsia como las comorbilidades, es decir, los trastornos que conviven con ella de manera temprana para hacer la intervención. Pero los profes diríamos que no tienen las herramientas necesarias y los colegios no tienen las herramientas necesarias para detectar, di tú a los 4 años, cómo se está configurando una dislexia, ¿sí? O cómo se está configurando un problema de cálculo, porque pues a esa edad no se está haciendo de manera formal el aprendizaje, pero sí se están formando los precursores, ¿no? Los prerequisitos, y ellos no tienen las herramientas para identificarlo. Entonces, básicamente el desconocimiento de estas dos cosas hacen que el problema pueda empeorar, ¿sí? Y finalmente muchos de estos niños nos llegan a nosotros a edades muy tardías cuando ya es difícil hacer algo en términos de aprendizaje, en términos de rehabilitación. Entonces uno le toca buscar otras estrategias que compensen, más que enseñar, es compensar, ¿sí? Esos déficits que tiene el paciente y que ha adquirido
por, diríamos, desconocimiento de todo el ambiente que rodea al niño, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que esta es una invitación para seguir formándonos, seguir buscando, seguir preguntando, seguir reforzando como todo el tema alrededor de nuestros pacientes con epilepsia. Es una invitación también a que nos sigan en redes sociales, a que sigan entonces con nosotros en todos estos podcasts Cerebros del Futuro, en donde la idea es que nos abramos un poquito más a todo este mundo de la neurodiversidad y veamos esto no como un problema, sino como condición que acompaña a nuestros niños y que ellos no son los que deben adaptarse a nosotros, sino nosotros ayudarlos a que ellos puedan ser las personas independientes en la medida de lo posible, ¿cierto? Lo más independientes que cada paciente puedan ser. Muchas gracias por acompañarnos, doctor David, doctor Quintana. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación.